Daniel capítulo 3, y vamos a ver la historia de los amigos de Daniel. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestra fe, nuestras convicciones? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos para defender la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionamos si los gobiernos van en contra de lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo tú y yo vamos a reaccionar ante esta avalancha que se viene? Porque se viene, creo que estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cómo tú y yo vamos a reaccionar? Si vamos a obedecer a Dios y su palabra o al sistema y la presión que el mundo nos está poniendo. Entonces, algo de esto pasa aquí en el libro de Daniel capítulo 3. Vamos a ir desglosando. Recién leímos hasta el versículo 6, pero vamos a intentar ver todo el capítulo. ¿Ya? Pastor, tengo hasta las 3:30, ¿no? ¿Puedo? Ya. Ustedes se van, no, yo sigo. Ya. Vamos, el versículo, voy a orar primero. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por estar acá como iglesia, como un grupo de tus hijos, Señor, que venimos a realmente adorar tu nombre. Nosotros nos postramos ante ti, Señor, porque eres el único Dios verdadero, Señor. Gracias por estar juntos y ahora bendice este tiempo para poder escuchar tu voz, Señor. Ayúdame a mí para poder interpretar lo que tu palabra y tú nos quieres decir hoy día, Señor. Oramos siempre en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos al versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. 70 codos dicen que son como 27 o 30 metros de altura y 3 metros de ancho más o menos. Así que para que se imaginen de qué tamaño era la estatua. Con mi esposa estábamos buscando en internet y vimos que el faro de aquí de La Serena, según internet, mide 25 metros, lo que busqué. Entonces, si es así, imagínense la estatua que el rey Nabucodonosor mandó a hacer para su nombre, gigante, ¿cierto? Entonces, la pregunta es ¿por qué el rey Nabucodonosor se mandó a hacer esta estatua? Se piensa que es por lo que pasó en el capítulo 2. Para los que vinieron, el hermano Felipe dio el mensaje del capítulo 2 y ahí vimos el sueño que tuvo Nabucodonosor, y que Daniel lo interpretó, o Dios dio la interpretación por medio de Daniel. En el sueño en la interpretación del sueño, Daniel le dijo en el 2:36-38, dice: este sueño quiere decir que su majestad es el rey más poderoso de todos los reyes. Su majestad es la cabeza de oro, pues el Dios del cielo lo ha hecho rey y le ha dado mucho poder y mucha honra. También le ha dado poder sobre toda la gente que vive en la tierra y sobre todos los animales que hay en la tierra y en el cielo. Eso está en el capítulo 2, pero de la versión lenguaje actual, por si acaso. Entonces, me imagino que el rey Nabucodonosor quedó impactado con esta interpretación. De seguro que él se enorgulleció mucho más de lo que era, se creyó el cuento, como se dice. Entonces, él se mandó a hacer una estatua a su nombre. Estaba haciendo lo que cualquier incrédulo hace: adorarse a sí mismo. El yo, que yo soy mejor, y se van agrandando. Él se hizo una estatua. Tuvo la osadía de hacerse una estatua. En todo caso, hay cristianos también que el yo, seamos sinceros. Entonces el rey se hizo mandar esta estatua. En el versículo 2 dice, ojo, estoy leyendo de la Biblia de las Américas por si acaso, ¿ya? Y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados
y todos los gobernantes de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces aquí vemos la orden del rey, la ley o el decreto que el rey puso en ese tiempo, o el gobierno de turno que había en ese tiempo, si lo aplicamos a nuestro tiempo. Entonces, nadie de su gente podía faltar a este gran evento. Era una gran inauguración. Esta era una reunión importantísima para el rey, porque era la dedicación de él. Entonces, en este capítulo, como dato, no se nombra a Daniel. No se sabe, la escritura no lo dice. Se cree que a lo mejor andaba en un viaje por el puesto que tenía de gobernador, y también era jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, y a lo mejor no estaba ahí en ese lugar. Bueno, no lo dice el texto, así que son solamente especulaciones nuestras. En el versículo 3 dice: entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Permiso. Esto lo voy a hacer varias veces. Yo creo que es por el hablar mucho y por el sistema nervioso, pero bueno, ya para que me entiendan. Misericordia. Dice: entonces se reunieron todos y todos estaban de pie delante de la estatua. Todos los invitados, toda la gente, su gente, por decir su gabinete completo, estaba. Háganse la idea más o menos del, como les dije recién, del Faro de La Serena. De esa altura más o menos, y estaban todos reunidos para la dedicación. Entonces la idea es, háganse la idea de lo que estaba pasando en ese momento. Un momento importantísimo para el rey. ¿Qué pasó después? Versículo 4. Dice: y el heraldo proclamó con fuerza, dice: se os ordena, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Decía: os ordena a vosotros, dice el heraldo. Era un vocero, un anunciador del decreto del rey en este caso. En el momento que oigáis el sonido de todos esos instrumentos, ¿qué tenían que hacer? Postrarse y adorar. Postrarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces el gobierno de turno en ese tiempo mandó, era un decreto que se tenía que hacer o sí o sí. Todos los súbditos del rey tenían que postrarse ante ella y adorarla. Se están haciendo la imagen más o menos, ¿no? Acuérdense del faro. Entonces, toda esa gente que estaba ahí, sea la creencia que tuviera, tenía que hacerlo igual, porque el rey lo decretó. Y como leíamos recién, y el que no lo hace será echado inmediatamente al horno de fuego. Todos estaban en obligación por ley de adorar esta imagen. Carballosa, un teólogo, dice: más que un acto religioso, esto era un acto político. Postrarse ante la estatua era un reconocimiento público de la autoridad del Estado, particularmente de la persona del rey Nabucodonosor. Y en el versículo 6 viene la advertencia: pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente.
Imagínense estando ahí, ustedes. ¿Qué haríamos? Estaríamos, sí, ¿cierto? Temblando, porque el rey Nabucodonosor era cosa seria. Era poderoso, era malo. Ahora, ¿por qué el rey hizo esta amenaza? Dice el texto, será echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Esta es la advertencia. Entonces, como decía recién, imagínense, estaban todos sus súbditos, su gente, bajo amenaza. Si no lo hacen, si no se postran, te mato. Y ojo, de manera muy cruel. Te iban a echar a un horno de fuego. Siquiera te dispararan, no, te hacen sufrir. ¿Qué iban a hacer toda esta gente? Porque estaban bajo amenaza. Bueno, así trabajan muchos gobiernos, bajo amenaza para que la gente ceda y cumpla sus propósitos. Entonces Nabucodonosor se anticipó por si alguien tendría dificultad para obedecerle. Para el rey, el no rendir homenaje a su estatua representaba un acto de traición. O sea, si no lo haces, le decía a su gente, me estás traicionando y mereces la muerte. Y era un decreto del rey. Versículo 7 dice, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, ¿qué hicieron todos? Hicieron caso. Se postraron. Vemos la obediencia de toda esta gente. Vemos la obediencia al rey. O aplicación para nosotros, la obediencia al gobierno de turno. El gobierno dijo esto, ¡pum! Todos le hicieron caso. De seguro muchos se postraron, pero ¿por qué? Por miedo, ¿cierto? A la muerte, a morir. Iban a morir de una forma cruel. Pero así trabajan muchos. Y Nabucodonosor, que era malo, así lo hizo. Amenazó a todos. Ahora se postraron porque era lo mejor, no, porque tenían miedo. Estos hombres eran temerosos, pero de perder sus vidas. Eran temerosos, pero de perder sus vidas. Tenían la presión externa del sistema y cedieron fácilmente. Estaban en juego sus vidas. Quizás podría decir a alguien, eran hombres o personas sin carácter, no lo sé. Me cuesta juzgarlo desde aquí porque hay que estar ahí en ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿todos se postraron? ¿Qué dice el texto? Versículo 8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos, dice, se postraron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado, rey. Llegaron así, con el cuento, a acusarle. Y aquí vemos la acusación hacia los amigos de Daniel. Y estos eran los caldeos que presentaron la acusación a estos judíos. Por lo visto, queridos hermanos, los judíos siempre han tenido enemigos hasta el día de hoy. Ustedes saben, ¿cierto? A los judíos se les odia. Y estos hombres decían, oh rey, vive para siempre. Y empezaron a acusarles. Que estos hombres judíos no se postran, les decía. Llegaron con el cagüín.
mostraron su lealtad al rey al acusar a estos judíos. Decían que eran desobedientes porque la autoridad había dado un mandato y ellos no hicieron caso a ese mandato, así que fueron a acusar rápidamente. Dice el versículo 12, pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces la acusación era a estos judíos, pero que tenían cargos públicos. Decían los acusadores, tú mismo, rey, pusiste a estos judíos en estos cargos y ahora no te hacen caso. ¿Qué vas a hacer, oh rey? Al parecer, estos caldeos tenían envidia de que judíos tuvieran estos puestos tan importantes. En Proverbios 14 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Al parecer estos caldeos tenían ese sentir por judíos que tuvieran ese puesto tan importante. Y esos puestos se les dieron en el capítulo 2, dice en Daniel 2:49, dice, por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, sobre la administración de la provincia, ¿cierto? Mientras que Daniel quedó como en la corte del rey. Fueron estos caldeos a acusar. ¿Quién es el acusador según la Biblia? Todos sabemos, ¿cierto? Sadrac, Mesac y Abednego, estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esa era la acusación. No te hacen caso, decía. No te han respetado, dice la Biblia que tienen ustedes ahí de la Valera 1960. Pero ¿saben qué? Ellos tenían buen testimonio, estos chicos. Eran como un cristiano maduro, de esos cristianos que son luz y sal. Tenían buen testimonio. Ellos hacían caso al rey, pero hasta cierto punto. En general, ellos eran buenos ciudadanos. La otra acusación dice, no sirven a tus dioses. La acusación de estos caldeos. Claro que no iban a servir a sus dioses, porque ellos eran hijos del Dios Altísimo. Servían al único Dios verdadero. ¿Cómo se van a postrar ante algo que no sea Dios? Eran hombres, dice, ni adoran la estatua de oro, era parte de la acusación. No te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro. Eran hombres conocedores de la palabra. Quien conoce la palabra de Dios sabrá hasta cuándo se hace caso a la autoridad de turno, queridos hermanos. Si no conoces la palabra, vaya a hacer caso a todo lo que el gobierno te diga. Ellos sin duda conocían Éxodo 22, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y después sigue. Entonces estos judíos tenían la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y postrarse ante la estatua de oro, porque había que postrar y adorar, era ir en contra de Dios. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Esta era la acusación entonces de los caldeos. Permiso. Versículo 13. Dice, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres hombres pues fueron conducidos ante el rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Entonces el rey se enojó y los hizo traer a su presencia.
porque alguien no había hecho caso a su decreto, a la ley que había impuesto. Les dice, ¿es verdad que no hicieron caso? ¿Que no se postraron ante la imagen que yo he levantado? ¿Se atrevieron a desobedecer mi orden? Les dice el rey. Ahora el rey les da una nueva oportunidad a estos chicos. Acuérdense, son los amigos de Daniel. Les da una nueva oportunidad. Pero una nueva oportunidad para desobedecer a Dios. Son tentados a desobedecer al Señor. ¿Para qué? Para salvar sus vidas. Le está ofreciendo, les voy a dar otra oportunidad. No le hagan caso a sus conciencias, ni menos a la palabra del Señor, y van a salvar sus vidas. Le está diciendo el rey. En el 15 dice, ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, ¿estáis dispuestos, dice, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Decía el rey. Les dice, ¿estáis dispuestos ahora para cuando oigan el sonido de todos esos instrumentos que la Biblia nombra tantas veces, a postrarse y adorarse? Entonces ven, le están dando a los chicos una nueva oportunidad para que no mueran en el horno de fuego ardiendo, ¿cierto? Sigamos leyendo. Entonces estos chicos tenían toda la presión del mundo, mis queridos hermanos, toda la presión en ese momento. Imagínense estar en esa situación. Ellos podrían haber dicho, esta era la gran oportunidad de sus vidas, para salvar sus vidas. Y ellos mismos podrían haber dicho, bueno, Romanos 13 dice, bueno, ahí no estaba Romanos 13, pero nosotros sabemos que Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces hagámosles caso, dirían los chicos, y nos salvamos porque tenemos que someternos a las autoridades. Podrían haber dicho eso. O dicen, nos postramos porque Dios nos necesita en este lugar para seguir evangelizando. Ya, postrémonos. Si no es tan malo. No es tan grave. O lo hacemos y después nos arrepentimos. ¿Por qué no ignorar los principios por un momento, los principios de la palabra de Dios, y complacer al rey? ¿Qué harían ustedes? ¿Cederían y después se arrepienten? ¿O dirían, que Romanos 13 dice que hay que hacerle caso a todas las autoridades porque Dios las puso? Pero si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Qué haríamos, queridos hermanos? Pongámonos en el lugar de los chicos que tenían otra oportunidad para salvar sus vidas. Estaba pensando en un ejemplo que si bien no son las autoridades, pero sin el trabajo tuyo te dijesen, ¿sabes qué? No te congregues, porque te puedes contaminar, te puedes contagiar. Y si te congregas, te despedimos. ¿Qué harían? No te congregues, en el trabajo, ojo. No son las autoridades como el presidente, pero en el trabajo te dicen no te congregues. No es que, no te congregues, si no te vamos a echar, porque si no es peligroso, te puedes contagiar. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Vas, te congregas a la iglesia, vas y te despiden. Te congregas, pero si te preguntan, mientes. Total, después te arrepientes. O no asistes a la iglesia,
porque eres obediente a tu jefe y tienes miedo de perder el trabajo y tienes que mantener tu familia. Tienes que mantenerla, o si no, ¿cómo comes? Sabiendo que la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o mala costumbre, diría yo. Entonces, ¿qué harías? Nosotros, queridos hermanos, debemos tener una convicción firme en las cosas del Señor, las cosas que le ofenden, que le agradan y no. Y el rey Nabucodonosor se atreve a decir, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Les dice. Pienso yo que tontamente el rey le dice eso a estos judíos. El rey estaba tan seguro que nadie los podía salvar de su amenaza, la muerte cruel, que se atrevió a decir esto. De seguro sus dioses nunca hicieron nada, porque esos dioses no existen. Sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? No, los otros dioses no existen, mis queridos, no existen. ¿Cómo reaccionaron, los amigos de Daniel ante esta oferta para salvar sus vidas? ¿Cómo reaccionaron? Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, dice, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Miren la presión que tenían, toda la amenaza que tenía del rey, el enojo del rey, una oportunidad que el gran rey Nabucodonosor le estaba dando. ¿Y ellos cómo le responden? No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Un comentarista dice, la respuesta de estos tres hombres es una obra maestra de valentía, humildad y confianza en el Señor. Ellos no dijeron, oh rey, vive para siempre, discúlpanos por lo que hicimos. No nos postramos ante la estatua que tú levantaste ni la adoramos. Perdónanos. No dijeron eso. ¿Qué dijeron? No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ellos en el fondo no tenían defensa, porque asumían que eran culpables, que no se postraron. No necesitaban dar respuesta. Decían, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Y la pregunta del rey era, ¿estáis dispuestos a adorar y postrar ante la estatua de oro que he levantado? En la segunda oportunidad. Le preguntaba al rey, ¿cuál era la respuesta? Era, no estamos dispuestos. Tampoco ellos necesitaban defenderse de las acusaciones porque, como dije, eran real. Ellos no se postraron, no adoraron y no lo iban a hacer. 17 dice, ciertamente nuestro Dios, dicen los chicos, ¿ya? Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Vemos la valentía y la fidelidad al Señor de estos judíos. ¿Quién era su Dios? El Señor, Jehová, nuestro Dios. Ciertamente, dicen ellos, nuestro Dios, ¿a quién servimos? Entonces, ahí estaba demostrado y ellos mismos decían, nosotros servimos solamente a Jehová, nuestro Dios. Y no nos vamos a postrar ante tu decreto, ante tu ley, ante lo que tú dices, oh rey. Y ahí tenemos un conflicto con Romanos 13, nosotros ahora en este tiempo, lo que leímos recién, que debemos respetar las autoridades. Pero hermanos, ¿hasta qué punto? Dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, decían ellos, nos puede librar. Ellos sabían que Dios es soberano sobre cualquier situación. Sabían ellos que incluso los podía salvar de esa situación que humanamente hablando se veía imposible. Tratemos de ponernos en esa situación, queridos hermanos. Era un rey malo, todopoderoso según él, pero tenía poder el hombre y era malo y podía ser así y lo mandaban al fuego al tiro.
Y ellos se confrontaron con él para no desobedecer a Dios. Entonces ellos decían, nos puede librar. Entonces creían en el Dios soberano que puede hacer cualquier cosa, en el Dios que para él no hay nada imposible. Dice, nos puede librar del horno de fuego ardiente. Debemos saber, entender, creer que si queremos agradar a Dios en obediencia a Él, nos puede librar de cualquier situación, queridos hermanos. Ojo, si estamos obedeciendo a Él, si estamos obedeciendo su palabra, Él nos puede librar de cualquier situación. Versículo 18 dice, pero si no lo hace, dicen los chicos, los amigos de Daniel, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos no dudaban de la capacidad divina de Dios, pero desconocían cuál era la voluntad de Dios. Por eso dan las dos alternativas. Dios puede librarnos, pero dice, pero si no lo hace, de todas maneras no te vamos a obedecer. Valiente, ¿cierto? Valiente. Mis queridos, el cristianismo es para valientes. El cristianismo es para valientes. Y más en estos tiempos. Para estos tres hombres, la obediencia a Dios era más importante que la vida misma. La obediencia a Dios era más importante que sus propias vidas. Sabían que quizás morirían, pero de todas maneras no desobedecerían a su Señor. Como sea, no se postrarían, no harían caso al decreto del rey. Dice, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. No iban a obedecer al rey porque eso iba en contra del Señor, su Dios. ¿Qué harían ustedes, queridos hermanos? A medida que va avanzando la historia, quiero que ustedes se pongan o nos pongamos todos en el lugar de ellos. ¿Qué haríamos? Versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Respondió ordenando a que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra a calentar. En el 20 dice, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiente. Se transformó el rey porque no le hicieron caso por segunda vez a su orden, a su decreto. Enojadísimo, mandó a calentar 7 veces más. Alguien dijo, tontamente hizo esto, porque si quería que sufriesen harto, no lo calienta tanto, para que sufran. ¿Me entienden? No mueran al tiro, porque si lo calienta más, mueren al tiro y no sufren. Pero bueno, el rey no le gustó la respuesta de estos 3 jóvenes y buscó a sus mejores hombres, los más fortachones, me imagino, de su ejército, para atar a estos 3 jóvenes, para echarlos al horno. ¿Por qué hizo esto? Porque los jóvenes desobedecieron la autoridad del rey. Desobedecieron. 21 dice, entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros, sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. 22, como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían lanzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Estos 3 hombres, los hombres que ataron, se acercaron, porque era muy fuerte el fuego, ¿qué pasó? Murieron. Y los 3 hombres, los judíos, los amigos de Daniel, cayeron al horno atados. Hasta este punto fueron capaces de llegar estos 3 jóvenes por no desobedecer al Señor. Imagínense, no sé cómo era el horno en ese tiempo. Leí algunas cosas que era un hoyo, algunos decían que uno subía una caminata, después los tiraban. No sé cómo era.
Pero era un horno donde el rey estaba mirando también y toda la gente estaba mirando. Imagínate si te llevan así y te dan la oportunidad, ya háceme caso, póstrate, adora la imagen y te salvas. Y tú dices no y sigues caminando al horno y la temperatura empieza a subir. En esa situación estaban ellos y seguían firmes por agradar a su Señor. Los hombres del rey murieron y los jóvenes cayeron al horno. Quizás tú y yo ya hubiéramos cedido hace rato ya en la historia. Ya estaríamos de rodillas ahí postrándonos en el faro. La estatua de Nabucodonosor. 24. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. ¿No eran 3 hombres? Ojo, los echaron atados ya. ¿No eran 3 hombres los que echamos atados en medio del fuego? Sí, eran 3 hombres atados que debieran estar revolcándose, quemándose, o ya muertos. El 25 dice, el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Mirad, dice, veo a 4 hombres sueltos paseándose en el fuego sin sufrir daño, en vez de estar revolcándose, como dije recién, sufriendo, o ya muertos como los que lo echaron en el horno. Y se estaban paseando. Y el rey quedó anonadado porque vio a 4 y eran 3. Y dice, el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Recordemos que Nabucodonosor era un rey pagano. Eso era lo que tenía en su mente, lo que se imaginó cuando vio algo. No podía haberse imaginado otra cosa. Leyendo, y muchos piensan que ese ángel era el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, ¿cierto? Nuestro Señor antes de hacerse hombre, ¿cierto? Yo creo que era nuestro Señor. Pero también puede haber sido un ángel que Dios envió. Pero como sea, o quien haya sido, fue Dios quien lo mandó para liberar a sus siervos obedientes, que se la jugaron por él. Y el rey, ¿se acuerdan? Cuando dijo, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ahí está la respuesta. Nabucodonosor se creía un Dios también, y según él no había quien le igualara, ni quien podía salvar a estos chicos de esa situación. Era como que el rey le decía, su fe no los va a salvar, chicos. Sus convicciones no los va a sacar de este problema. Yo las tengo en mis manos y los voy a echar al fuego. Y los echó al fuego. Los echó. ¿Quién los va a salvar? Decía él. Estaba segurísimo que no había nadie que lo podía salvar de esa situación. Ellos siguieron firmes. Porque servían al único Dios verdadero. Quien decían, los puede salvar. Pero si no, decían también, daba la posibilidad de que no los salvase, no iban a hacer caso igual al decreto del rey. Se la jugaron. Dios le demostró que hay un solo Dios poderoso, queridos hermanos, que lo podía salvar. Aquí entonces vemos la intervención divina a favor de los suyos, pero a favor de estos hombres que fueron fieles, porque conocían su palabra y sabían que adorar y postrarse era pecado y que le iban a fallar al Señor. Por eso no lo hicieron, por eso Dios los bendijo, los ayudó, intervino. Versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego.
Estos hombres, estos jóvenes, que no se estaban quemando, que estaban paseando, hicieron caso al rey, ¿y qué? Y salieron. Ellos tenían buen testimonio, eran buenos chicos. Yo me hubiera quedado un rato más ahí. Si era el Señor, el ángel de Jehová, yo me hubiera quedado un ratito más ahí, abrigadito. Con esto vemos que se debe obedecer al rey, pero hasta cierto punto, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque aquí obedecieron al rey. El rey le dijo, salgan, salieron. El rey les dijo, póstrense, no se postraron. Porque hacen lo que le agrada a su Señor, al Señor, a Dios, y no al rey, aunque sea el rey. 27 dice, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Milagro que solamente el Señor puede hacer. Tú prendes un fósforo y te quemas y te duele, ¿cierto? Al tiro. Pero a ellos nada les pasó. Dios intervino milagrosamente a favor de quienes confían, en este caso confiaron en Él. Ellos se mantuvieron firmes para no fallarles a su Señor. ¿Y saben qué se quemó? Sí, hay una cosa que se quemó. ¿Qué es lo que? A ver, piensen. Yo les digo, las amarras. ¿Se acuerdan que los enviaron amarrados? Esas sí se quemaron. ¿Pero para qué? Para dejarlos libres. Maravilloso nuestro Señor. Entonces, ellos confiaron en que Dios los podía salvar de esa situación. Dios los salvó. Humanamente hablando, queridos hermanos, no había salida, no había por dónde, no se podía. Pero Dios los sacó. Dios bendijo la confianza de ellos, la obediencia de ellos. Y aquí vemos realmente, mis queridos, que para Dios no hay nada imposible, nada imposible. ¿Y saben qué? Dios fue glorificado, ya terminando. Dios fue glorificado. Miren el versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo, ¿qué dijo? Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Dios fue glorificado. Mira lo que dice el rey. Bendito sea el Dios, dice. ¿Qué más dice? Que envió a su ángel. ¿Y qué más hizo? Hoy dijo el rey, ha librado a sus siervos. Los siervos que confiaron en él. ¿Qué más hicieron estos siervos que confiaron en él? Desobedecieron la orden del rey y prefirieron entregar sus cuerpos, morir, antes de servir a otro Dios que no sea su Dios. Tremendo. Y eso lo dijo el rey Nabucodonosor. Versículo 29 dice, por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Los hizo prosperar. Cuando los caldeos los fueron a acusar, querían que los mataran y que los echaran. Bueno, iban a salir de ese puesto, por supuesto, porque iban a morir. Pero ahora, ¿qué pasó? Por la obediencia de ellos, el Señor los hizo prosperar. Por la obediencia de ellos, el nombre de Dios fue glorificado. Tremendo, ¿cierto? Tremendo testimonio de estos chicos. Pero nos deja la vara muy alta a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros?
que capaz que cedamos ante cualquier cosa. Vemos a un rey dando un decreto, como resumen, de adorar a su imagen. El decreto era para todos, debían postrarse y adorar la imagen. La advertencia era: el que no lo hacía era lanzado al horno de fuego. Los 3 jóvenes no obedecieron el decreto del rey. Fueron acusados por unos envidiosos. El rey se enoja y les da otra oportunidad. Ellos, fieles a Dios, la rechazan. A esto le seguía la muerte. Ellos confiaron en que Dios los podía salvar de esto, pero también dejaron la posibilidad de que si muriesen, ellos de todas maneras no iban a hacer caso al rey. Dios interviene y protege a los suyos, manda a un ángel o al ángel de Jehová. Milagrosamente ellos no sufren literalmente ningún daño. Y la palabra del Señor se encarga de decir que ni olor de fuego, de quemadura, nada, no tenían nada. Entonces Dios es glorificado. Debemos estar conscientes de los mandatos del Señor, mis queridos hermanos. Debemos conocer la palabra del Señor para saber qué ofende al Señor y qué no ofende al Señor, y hacerle caso. Debemos tener una convicción firme acerca de lo que, como dije recién, le ofende o no al Señor, lo que le agrada o no. Aunque obedecer al Señor traiga consecuencias, ¿qué debemos hacer? Debemos serles obedientes. Si trae consecuencias, si te echan del trabajo, no sé, cualquier cosa, primero debemos ser obedientes al Señor. Y el Señor va a bendecir esa decisión que tú tomaste. Pero por obedecer la palabra, no lo que tú crees, sino lo que dice la palabra del Señor. Y para eso tenemos que conocer la palabra. Dios interviene y protege a los suyos, mis queridos hermanos. Debemos confiar en que Dios es poderoso para librarnos si le obedecemos. Y si no, de igual manera debemos serles fiel, así como estos chicos le fueron fiel. No nos debemos postrar, mis queridos, en este tiempo ante la presión cultural. Ustedes saben que hay una avalancha de cosas que se vienen y el Señor quiere que nosotros sigamos siendo firmes a lo que Él dice. Un ejemplo, debemos seguir pensando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aunque el mundo entero se nos vaya encima, porque lo dice Dios, no porque yo creo que es lo correcto, porque el Señor lo dice en su palabra. Y todo el mundo dice lo contrario. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a postrar ante esta cultura? Obedecer a Dios es más importante que la vida misma. Lo vimos recién en los amigos de Daniel. Para ellos era más importante obedecer a Dios que sus vidas. Entregaron sus cuerpos, dijo Nabucodonosor, antes de hacerle caso a él. Como dije recién, nos deja la vara, terminando, muy alta a nosotros. Pero ya sabemos qué tenemos que hacer. Conocer la palabra del Señor y serles obedientes a Él. Y si el gobierno manda a hacer cosas que a Dios le desagradan, bueno, por mi parte yo voy a obedecer a Dios y no a los hombres. No sé qué van a hacer ustedes. Se los dejo a ustedes. Si van a obedecer a Dios o al gobierno de turno, que se le ocurre cualquier barbaridad. Ahora sí termino. En 2 Timoteo 3:1, lo sabemos todos, dice: pero debes saber esto, que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Creo que esos días estamos ahí, creo yo personalmente. Y la cosa se viene difícil. Pero ¿qué debemos hacer? Aferrarnos al Señor, orar, clamar, ser luz y sal, seguir evangelizando, aunque lo prohíban. Y el Señor va a bendecir la decisión si lo obedecemos a Él. Oremos, hermano. Señor, te damos muchas gracias por tu mensaje, porque tu palabra realmente es viva, Señor. Es eficaz, nos ayuda, nos sirve, nos exhorta, Señor, nos anima, nos redarguye,
Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y no al hombre, Señor. Ayúdanos a postrarnos solamente ante ti, Señor, y no ante la cultura, no ante nada que no seas tú, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Vemos este ejemplo de 3 hijos tuyos, Señor, obedientes, que prefirieron morir, Señor, antes de no hacerte caso a ti, Señor. Ayúdanos a ser como ellos. Ayúdanos a ser como nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida también. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Te necesitamos tanto, Padre, siempre. Bendice esta obra local, Señor. Danos valentía, Señor, en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, que te necesitamos, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.